¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Esta es una charla más en la que tenemos el gusto de platicar con ustedes acerca del estudio del impacto y mitigación de eventos naturales extremos que nos ha tocado atestiguar, nos ha tocado estudiar, analizar por parte de los miembros del CENAPRED en estos 30 años que con mucho gusto ahora estamos celebrando. Iniciamos hablando de uno de los fenómenos más importantes en los últimos 25 años y desde luego en la historia de México, que es la erupción del Popocatépetl. Desde 1994, en diciembre de ese año, se reactivó el volcán, o más bien dicho, fue evidente su nueva fase eruptiva. Ya desde meses atrás se sabía que este volcán estaba tomando una nueva etapa de actividad y el rasgo más característico de los últimos 25 años es la erupción de diciembre de 2000 y de enero 2001. Mucha gente recordará las imágenes en la televisión, estas fuentes de piroclastos, de fragmentos incandescentes, como lo que vemos en la imagen de la derecha, enormes cantidades de ceniza, columnas de ceniza con gran altura de 2, 3, 4 kilómetros, caída de ceniza en varios lugares, cercanos y lejanos al Popocatépetl, y nosotros aquí dentro del laboratorio de monitoreo veíamos señales como las que ustedes pueden apreciar en el lado izquierdo de lo que comúnmente denominamos tremores volcánicos con amplitudes muy marcadas. Todo ello señalando pues una etapa importante de actividad. El rasgo importante en el caso de enero fue la generación de una columna grande de ceniza que derivó en un flujo piroclástico. Esto que mencionamos en los mapas de peligro y que ordinariamente decimos son aquellos volúmenes de ceniza incandescente que se desplaza por las barrancas, por lo que se desaconseja estar dentro del radio de exclusión y desde luego dentro de las barrancas en una etapa eruptiva. En aquella ocasión el domo que se formó fue uno de los más grandes. En diciembre tuvimos este domo mayúsculo de gran volumen y alcanzó los 19 millones de metros cúbicos, que elevó el piso hacia la parte del borde inferior del cráter. En esa época también, en esa circunstancia, fue necesario desalojar a pobladores cercanos ante la posibilidad de que esta etapa eruptiva evolucionara a niveles más altos y, desde luego, que produjera un peligro importante para la población. Algo también relevante, ya lo mencionaba yo, es el colapso de la columna eruptiva que se generó o que dio pie a un flujo piroclástico. Es uno de los fenómenos, lo estamos viendo del lado inferior izquierdo, es uno de los fenómenos que se manifiesta con mucha intensidad y sobre todo con gran velocidad. Se desplaza por las cañadas, por las barrancas, en cuestión de varios kilómetros por hora, en velocidades muy altas, que sencillamente quien esté en esas cañadas no va a alcanzar a librarse si corre. Es por eso que hemos insistido en la observancia del radio de exclusión. Un aspecto importante también son los fragmentos que dejó este flujo piroclástico. Lo estamos viendo en las fotografías, sobre todo las inferiores, en donde vemos a una persona de pie para comparar el tamaño de los fragmentos y el volumen de material que arrastró en esa ocasión. Ahora, para comentar sobre otro fenómeno también de gran relevancia, el caso de los sismos, vamos a platicar con el subdirector de riesgos sísmicos, el maestro Jonathan Arreola. Solamente diría el caso del 7 de septiembre de 2017 es sumamente relevante porque es un sismo con una magnitud fuera de lo normal. 8.2 es hablar de temblores, si me permiten la expresión coloquial, de grandes ligas. En el siglo XX solamente tuvimos 3 eventos de magnitud 8 o mayor, y en esta ocasión, ya en pleno siglo XXI, tenemos un evento de 8.2 con consecuencias importantes y sobre todo con aspectos
muy relevantes para la investigación científica. Le pediría al maestro Arreola que hiciera algún comentario, nos diera detalles sobre este tema. Claro que sí. Bueno, pues un cordial saludo a todos los espectadores. En efecto, el 7 de septiembre de 2017, cerca de la medianoche, ocurre un sismo de magnitud que, bueno, los sismólogos en la escala que llaman de momento sísmico le asignaron una magnitud de 8.2. Este sismo causó daños severos en las costas de Oaxaca y Chiapas. Por favor, si podemos dar a la siguiente. Bueno, aquí estamos viendo los bordes, las fronteras del estado de Oaxaca y del estado de Chiapas, y la estrella roja que se observa. La siguiente, por favor. Es el inicio donde ocurre la ruptura. Ahora, toda esta área roja es donde se sintieron las mayores aceleraciones. Como podemos observar, a pesar, la siguiente, por favor, de que el sismo ocurre a 150 kilómetros de distancia, gran cantidad de poblaciones que se encuentran sobre la costa de el estado de Oaxaca y el estado de Chiapas sintieron aceleraciones muy fuertes o se observaron aceleraciones muy fuertes que causaron daños en estructuras de tipo autoconstrucción en esta zona. También estamos observando que con respecto a la Ciudad de México ocurrió a 750 kilómetros de distancia. Algunos de ustedes podrán recordar que después de que sonó la alerta sísmica, pasaron algunos segundos antes de que sintieran el movimiento. Esto es, vaya, porque ocurrió bastante lejos y por la gran magnitud que tuvo, es que se pudieron sentir algunas oscilaciones de periodo largo. La que sigue, por favor. Pero el mes de septiembre de 2017 fue extraordinariamente especial. ¿Por qué? Porque ocurre al ser pasado el mediodía del 19 de septiembre, después de haber realizado el simulacro, el macro simulacro, recordando un año más el sismo de 1985, ocurrió un sismo moderado de magnitud que en la escala de momento sísmico se le asignó 7.0. Sin embargo, por la distancia a la que ocurrió de la Ciudad de México y de los estados, la que sigue, por favor, de los estados de Morelos, Puebla, Guerrero, Estado de México y Tlaxcala, causó severos daños. La siguiente, por favor. De la misma forma como observamos con el sismo del 7 de septiembre, podemos observar el mapa de intensidades. La zona roja es donde se observaron las aceleraciones máximas del terreno. Este sismo ocurrió a una distancia de 125 kilómetros de la Ciudad de México y después del sismo de Acambay de 1912 es el sismo que más cerca ocurre de la Ciudad de México, con una magnitud superior a 6.5. Bueno, ahora vamos a ver algunas comparaciones para sismos importantes en los últimos años. Primeramente, tenemos el sismo de 1985, que su magnitud es 8. El sismo del 7 de septiembre de 2017, su magnitud de momento sísmico es 8.2. Y finalmente, el sismo del 19 de septiembre de 2017 es 7.0. Podemos ver en la tercera columna los estados que fueron afectados. Para el sismo de 1985 se ven afectados principalmente estados sobre la costa, pero también algunos estados como es la Ciudad de México y el Estado de México y Morelos por los efectos de sitio. En el caso del sismo del Golfo de Tehuantepec, perdón, del Istmo de Tehuantepec, pues principalmente se ven dañadas los estados costeros y el caso de Veracruz y Tabasco. Y finalmente, el sismo del 19 de septiembre, los estados que se ven mayormente afectados son los que están cerca de la fuente sísmica. En este caso, la Ciudad de México, Morelos, Puebla, Guerrero, el Estado de México y Tlaxcala. Podemos ver que debido a la magnitud y a las características del sismo de 1985, fue el que causó una mayor cantidad de decesos. Y después el sismo del 19 de septiembre de 2017, esto debido a que ocurre cerca de una zona donde hay mucha población. Así podemos ver que el sismo que causó el mayor número de damnificados es el sismo del 7 de septiembre de 2017. Esto porque, bueno, es un gran sismo, es un sismo de una gran magnitud y al ocurrir a 150 kilómetros de las costas de Oaxaca y Chiapas, bueno, hay una gran cantidad de población que se ve expuesta. Ahora podemos también ver, sin embargo, que el sismo del 19 de septiembre de 2017 es el que causa mayores daños en las viviendas porque también hay una gran cantidad de infraestructura de población cerca de donde ocurre este sismo.
Para el caso de escuelas dañadas, bueno, tenemos que el sismo del 7 de septiembre es el que causa mayores daños. Esto debido también porque hay muchas de esas escuelas, pues que son construidas con la tecnología local, en este caso de las costas de Oaxaca y Chiapas. En el caso de las unidades hospitalarias dañadas y unidades de salud, bueno, podemos observar que es el sismo del 19 de septiembre el que se lleva el número uno, y esto, bueno, también está muy relacionado porque hay mucha infraestructura. Para el caso de las pérdidas económicas en las últimas columnas, el caso de millones de dólares o millones de pesos, bueno, podemos observar que sigue siendo el sismo de 1985 el sismo que causó mayores pérdidas económicas. Gracias. Sí, Jonathan, es importante todo esto y sobre todo tomar en cuenta que estos eventos seguirán ocurriendo, no hay posibilidad de predicción y un aspecto muy importante, seguramente quienes nos están viendo pensarán en la eficiencia, la bondad de contar con una alerta sísmica. Realmente es algo, es una herramienta útil, sin embargo, funcionará mejor en términos del entrenamiento, de la práctica que tengamos nosotros en cuanto a los simulacros, en cuanto a todas aquellas medidas que ya se han diseminado, en cuanto a los simulacros, la organización y la práctica, para salir muy bien librados. Y un aspecto muy importante que también se habló en otro de los videos que ustedes pueden consultar de esta serie, es la vulnerabilidad de las construcciones. No hay manera de evitar los temblores, pero sí hay manera de evitar el daño en las construcciones. Esa es una parte muy importante. Enseguida me permitiré platicar de otro fenómeno que viene aparejado con los sismos en muchos casos, es el tema de los tsunamis. Uno de los fenómenos más impactantes, de mayor relevancia en la historia, yo diría, de la humanidad, es el tsunami que vino después de un gran sismo ocurrido el 26 de diciembre de 2004 en Indonesia, particularmente en la zona norte de la isla de Sumatra. Este tsunami produjo una gran cantidad de víctimas por el alcance que tuvo a nivel mundial, víctimas no solamente en Indonesia, sino en la India, África, en muchos lugares cercanos, que llamó la atención y que hizo que una misión de personas, entre ellas de Senapred, tuviéramos la oportunidad de visitar la zona impactada por el tsunami para verificar en campo qué había ocurrido, cómo había ocurrido, cuál había sido el alcance de estas grandes olas, con el propósito de aprender de esa experiencia y aplicarlo en beneficio de la sociedad mexicana. Como aquí se menciona, hubo una cantidad cercana a las 300,000 víctimas, hubo la asistencia por parte de varios países con equipos de médicos, técnicos, especialistas de todo tipo para ayudar a la población de Sumatra. Un aspecto importante que verificamos en campo, el grupo de investigadores mexicanos, fue cuál había sido la altura en uno de los sitios de mayor impacto, la altura de las olas en los sitios de mayor impacto del tsunami. Pudimos encontrar, curiosamente, un árbol que no había sido arrastrado por las olas, que ven ustedes del lado izquierdo, al cual o con el cual vimos la altura aproximada de las olas había sido del orden de 9 metros, observando las ramas rotas, restos de las marcas de agua en el tronco, etc. Ven ustedes también grupos de varios países que se reunían diariamente para hacer un recuento, preparar la logística del siguiente día, todo para evitar una epidemia, digamos, en términos de insalubridad del agua, de los alimentos, del propio suelo que había sido contaminado con diferentes fuentes, etc. Esto derivó, para ser concreto, en que se hiciera la propuesta al gobierno mexicano de contar con un sistema de alertamiento para tsunamis, porque México
es un país en el que han ocurrido tsunamis muy grandes y seguramente en algún futuro cercano o lejano volverá a ocurrir. El hecho es que contamos actualmente con un sistema nacional de alerta por tsunamis que opera la Secretaría de Marina y que tiene la finalidad de advertirnos cuando se aproxime o algún sismo que haya sido considerado como tsunamigénico. Otro de los fenómenos que estudiamos con mucho cuidado es el de la inestabilidad de laderas. Sencillamente porque en muchas ocasiones, sobre todo cuando hay lluvias intensas, las laderas se llegan a humedecer de más, se llegan a colapsar y ocurre que producen víctimas, producen pérdidas humanas, y es por eso que nos hemos dedicado con mucho cuidado a revisar, a analizar y a generar mapas para alertar y conocer sobre este fenómeno. Uno de los deslizamientos más grandes a nivel mundial que nos ha tocado estudiar es en nuestro propio país, en el estado de Chiapas, como consecuencia de lluvias intensas producidas por un frente frío en noviembre de 2007 en el municipio de Ostoacán, concretamente en el río Grijalva, que es conocido como el deslizamiento de Juan Grijalva. Ustedes ven ahí una fotografía en donde se ve completamente obstruido el cauce del río y además de que produjo pérdidas humanas, puso una gran duda, generó una gran duda en cuanto a la seguridad de la presa Peñitas, que está a poca distancia, río abajo, de este deslizamiento, un fenómeno que nos tocó estudiar. Está aquí el subdirector de Dinámica de Suelos, Leobardo Domínguez, quien estuvo presente en el sitio y nos puede comentar detalles al respecto. Hola, ¿qué tal, Carlos? Muy buenas tardes a todos. Efectivamente, este es un fenómeno que por sus características ha sido de gran importancia en el estudio de este tipo de fenómenos. El deslizamiento de Juan de Grijalva, que en menos en unos cuantos segundos, cerró, como ya lo dijo Carlos, uno de los ríos más caudalosos que tenemos en nuestro país. Para que tengan idea, este deslizamiento de 55 millones de metros cúbicos, como ya también lo comentó Carlos, figura entre los deslizamientos más grandes a nivel mundial. En este lugar donde sucedió, el río tenía una curvatura, se generó el deslizamiento en la margen derecha de este río. Al momento de deslizarse y caer esta gran masa de suelos y rocas, generaron una ola que impactó a las viviendas justamente del poblado Juan de Grijalva. Carlos, recordarás que tuvimos oportunidad, como en el tsunami que lo comentabas, de testificar un árbol en donde habían restos de las viviendas atoradas en la copa del árbol, y ese árbol tenía más de 20 metros de altura e incluso todavía estaba por arriba del nivel del cauce que se tenía en el tapón. Dado que este volumen tan gigante que se desplazó, pues tuvo la capacidad de cerrar este río que en el sitio tenía más de 280 metros de ancho. Tenía también más de 500 metros, o cerca de 500 metros todo el tapón, es decir, que era un volumen bastante considerable, y todavía incluso había más volumen en la parte fuera de lo que era el cauce del río. Entonces, este deslizamiento definitivamente es uno de los más importantes. Hay otros, en particular no sabemos que tuvo víctimas, 25 personas fueron declaradas, bueno, entre ellas 19 como fallecidas a las que pudieron localizar, pero hubo desaparecidos. Entonces se contabilizaron como 25 víctimas mortales. Y por otra parte, requirió, como ya lo había comentado Carlos, la intervención del gobierno mexicano para reabrir este cauce del río. Se tenía la incertidumbre de qué pudiera suceder si al momento en que el agua se empezara a embalsar, se rompiera este tapón, y lo cual podría tener consecuencias muy desfavorables para la presa que ya habías comentado, la presa Peñitas, que se encuentra aguas abajo de este tapón. Posteriormente, el gobierno mexicano logró reabrir este cauce y ha sido considerado
como una obra ingenieril reconocida a nivel mundial incluso. Y adicionalmente la Comisión Federal de Electricidad hizo un túnel que conecta también parte del río, aguas arriba y aguas abajo, en caso de que esto volviera a cerrarse. Pero este es uno de los eventos más importantes que hemos tenido en México, Carlos, como bien lo comentas. Bueno, en nuestro país se dice que tenemos prácticamente todos los fenómenos que pueden ocurrir y sin duda uno de los más importantes, uno que sí tiene época de ocurrencia, es precisamente el de los ciclones tropicales. Otro fenómeno que también ha sido histórico, ha sido de interés nacional e internacional, es el huracán Patricia en 2015. Pues, ha sido catalogado como uno de los más intensos, que produjo una gran movilización de la población en México, sobre todo de las autoridades, para tratar de evitar pérdidas. Afortunadamente nos fue bastante bien y los comentarios al respecto quedarían a cargo del doctor Martín Jiménez, quien es el subdirector de fenómenos hidrometeorológicos aquí en el Centro Nacional de Prevención de Desastres. ¿Qué tal? Un gusto estar con ustedes. En el caso del huracán Patricia del 2015 se batieron varios récords a nivel mundial. Está catalogado como el huracán más intenso, tanto por sus vientos sostenidos como la presión mínima que ocasionó en todo el mundo y en todo el registro que se tiene de ciclones tropicales. También por ahí se rompió el récord de mayor intensificación en un corto tiempo. Entonces es un fenómeno que ocurrió en este siglo XXI y que, como se dijo antes de los sismos, también pertenece a las grandes ligas, ya que en todo el registro histórico de México solo nos han impactado 6 huracanes categoría 5 y 4 de ellos han sido en el siglo XX. De hecho, el huracán Patricia es el último que nos ha visitado y es el único del Océano Pacífico, categoría 5. Gracias al buen desempeño de tanto el Sistema Nacional de Protección Civil, de las autoridades y de la población y la sociedad en general, no hubo víctimas mortales. Eso ya dice mucho de la experiencia que se ha adquirido por parte de México en el atender este tipo de emergencias. Como dato, simplemente se compara que la intensidad de Patricia es similar a la del tifón Haiyan, que en el 2013 aproximadamente cobró la vida de 6,000 personas. Entonces es una diferencia, yo diría, abismal entre el tratamiento de emergencias de un país a otro. Siguiente. Aquí se destaca, entre otras cosas, el que se posee de un sistema de alerta. En este caso es el CIAT-CT, el Sistema de Alerta Temprana para Ciclones Tropicales, que en el caso de este huracán específicamente se detectó con 3-4 días de anticipación. Se observa en la animación del mapa de alertamiento que los huracanes en general del Océano Pacífico se ocurren y se generan muy cerca de nuestras costas, a diferencia del Océano Atlántico, que se generan algunos frente a las costas de África. Entonces se tiene muy poco tiempo para actuar. En el pasado, los huracanes más peligrosos que nos impactaban precisamente provienen del Océano Pacífico, por ese margen tan corto que tenemos, que ocurren a que lleguen a impacto. Afortunadamente, con estos 3 o 4 días de anticipación, pues se lograron llevar a cabo medidas de mitigación, como por ejemplo en la ilustración, una de ellas simplemente es el tapiar las ventanas con madera. Ya no se recomienda el encintarlas en forma de X, eso ya no se recomienda, lo ideal es tapiarlas, como se indica en la figura. También se destaca en una de las figuras el que se hayan producido daños. Una de las medidas de mitigación que se destacan ante la ocurrencia del huracán Patricia de 2015 es que México posee un sistema de alerta temprana, el CIAT-CT, Sistema de Alerta Temprana para Ciclones Tropicales. Como se observa en la animación de los mapas de alertamiento, el huracán Patricia se originó muy cerca de las costas del Pacífico, aproximadamente 3 días antes
de su impacto. Esto, digamos, complica a veces la atención de la emergencia. Sin embargo, con el alertamiento que se dio en su oportunidad, por ejemplo, se llevaron a cabo medidas como tapiar las ventanas con tablones. Por cierto, ya no se recomienda el encintar las ventanas, los vidrios con una X y con cinta. Ya no es efectivo, lo que se recomienda es el tapiarlos. También se destaca que la vulnerabilidad física de las viviendas fue muy alta en la zona de impacto. Afortunadamente no hubo una exposición muy grande y los daños también fueron menores. Bien, otro de los aspectos importantes en el caso de los huracanes es la velocidad de viento. En muchos casos se ha observado que no se le da la importancia debida al fenómeno de viento y se llegan a observar daños como el caso de las imágenes que estamos viendo con el huracán, derivadas del huracán Vilma en 2005, que permitió verificar en campo muchos aspectos, particularmente la vulnerabilidad de construcciones de diversos tipos, particularmente autoconstrucción, elementos estructurales y no estructurales en edificación formal. Aclaro que lo no estructural se refiere particularmente a lo que se conoce como lo arquitectónico. Y otro aspecto también aquí señalado es la infraestructura urbana, industrial y líneas vitales. Todo esto tiene que ver particularmente con la normatividad que se desarrolla no solo para sismo, que es ordinariamente lo que se piensa en primera instancia cuando hablamos de reglamentos, también en los estados afectados por estos fenómenos se toma en cuenta la velocidad de viento. No solamente para las fachadas, los acabados, etcétera, sino aspectos muy importantes como lo que vemos en la fotografía de la izquierda, las torres de transmisión eléctrica, que son parte de la infraestructura de mayor importancia, sobre todo para la vuelta a la normalidad. Ha habido muchos casos en que se observa daño importante y esto detiene el proceso de la vuelta a la normalidad, no permite una adecuada restitución de los servicios, etc. En otros casos hemos visto, como es el de Odil, más reciente en 2014, en donde nuevamente vemos daños en la edificación informal, la vivienda, elementos estructurales, uno de ellos en particular daño importante en el Aeropuerto Internacional de Los Cabos. Señalo esto porque los aeropuertos son un elemento básico para la vuelta a la normalidad, recibir suministros, la operación, el transporte de los equipos de rescate, los equipos de asistencia, equipos médicos, etcétera, y es algo que debemos tomar muy en cuenta para otros casos y sobre todo aplicar las lecciones aprendidas. Tenemos también bueno, cortamos a mí porque es otro tema de organización para que cambie la reflexión. Continuando con la serie de efectos que se derivan de un huracán, en general de los ciclones tropicales, ya hablamos del viento, pero también un aspecto muy importante es la lluvia. La lluvia que se concentra, se precipita el agua, se concentra en las cuencas y rápidamente o en ocasiones hay una respuesta por encima de lo observado de esa concentración de agua y llega a afectar asentamientos humanos y diferentes aspectos de la vida cotidiana. Sobre eso nos va a comentar la doctora Guadalupe Matías, quien es la subdirectora de Ríos por Inundación aquí en el Senapred. Gracias. Para dar continuidad con el tema, les mencionaré primeramente que las inundaciones pueden tener su origen, como bien ya lo mencionó el maestro, por las precipitaciones, pero también pueden ser ocasionadas por la falla de infraestructura hidráulica, como pueden ser las presas, o también por el oleaje o la marea de tormenta que generan los ciclones tropicales, como son los huracanes. Y otro de los fenómenos que nos pueden generar inundaciones pueden ser los tsunamis,
también ya se había comentado que nuestro país ha tenido la presencia de algunos eventos tsunamigénicos que nos generan inundaciones en las zonas costeras, principalmente en la cuenca del Océano Pacífico. ¿Qué quiere decir con esto? Tenemos grandes eventos año con año. Por ejemplo, en el 2019 nosotros tenemos un registro de más de 864 eventos, de los cuales han ocurrido en varios de los municipios de nuestro territorio nacional. Es decir, en cada uno de nuestros 32 estados no se queda libre de este fenómeno como son las inundaciones. También tenemos un registro de los números de decesos que se pueden presentar. Durante 2019 ocurrieron cerca de 60 decesos, donde el 80% de este número han sido ocasionados principalmente por la imprudencia de las personas al querer atravesar los ríos o los arroyos crecidos, ya sea a pie o en vehículo. Ejemplos de esta naturaleza pueden constatar las inundaciones que se generaron el 13 de septiembre del 2013 durante la presencia de la tormenta tropical Manuel, el cual se presentó cerca de las costas de Acapulco Guerrero y nos generó fuertes precipitaciones, las cuales en la cuenca de lo que sería el anfiteatro de Acapulco nos generaron inundaciones súbitas, principalmente en aquella zona llamada Punta Diamante, donde llovió cerca de más de 1.107.5 milímetros al año, que representa prácticamente lo que llueve en todo el año. Cayó esta cantidad de precipitación en 10 días. Es decir, es algo muy importante la cantidad de lluvia que pueden traer estos fenómenos como son los huracanes. La siguiente, por favor. Otro de los ejemplos más recientes es justo el impacto del huracán Huila, el cual también ocurrió en la cuenca del Océano Pacífico. Principalmente nos afectó el estado de Nayarit. Aquí llegamos a observar el desbordamiento del río San Pedro cerca de la población de Tuxpan en Nayarit. ¿Qué es lo que ocurrió aquí? Lamentablemente, los asentamientos humanos se encuentran muy cerca de los cuerpos de agua y prueba de ello es esta comunidad en Tuxpan, donde tenemos una gran cantidad de población y por lo tanto viviendas y bienes expuestos que se encuentran cerca de estos ríos que cuando llega a ocurrir un ciclón como fue el huracán Huila, pues nos descarga grandes cantidades de agua en la parte alta de la cuenca y la cual estos ríos ya no pueden soportar y lamentablemente tienen que desbordar y nos generan problemas como los que estamos viendo en las imágenes inferiores, donde grandes hectáreas de cultivos fueron totalmente inundados y también grandes avenidas, carreteras, autopistas fueron bloqueadas debido al desbordamiento de estos ríos. Cabe mencionar que en este ejemplo de Tuxpan en Nayarit tuvimos la afectación hasta de un hospital y una escuela que lamentablemente sufrieron inundaciones de hasta 1.5 metros de altura. ¿Qué quiere decir con esto? Las inundaciones no se presentan de manera anual en todo el territorio nacional. Estos son tan solo algunos de los ejemplos que se tienen registrados en los últimos años, pero también recordemos la mega inundación que ocurrió en Villahermosa, Tabasco, durante el año 2007, la cual se ha repetido durante 2010, durante 2011 y otros años más recientes. Entonces, con ello, no hay que olvidar que también el fenómeno de las inundaciones es importante y adicionar a los fenómenos hidrometeorológicos que ya se comentaron con anterioridad. Gracias. A lo largo de esta charla les hemos comentado experiencias, hemos citado datos, hemos explicado varios fenómenos de los más importantes fenómenos extremos que nos ha tocado ver y estudiar. Pero algo muy importante que les quiero mencionar ya para terminar es que todo esto que ustedes han escuchado y muchas otras cosas que nos ha tocado estudiar y trabajar a lo largo de estos 30 años del CENAPRED están sintetizados, están colectados, mucha información en mapas que están integrados al Atlas Nacional de Riesgos, que es de libre acceso, por lo que los invito a consultar estos mapas, a informarse ampliamente, a consultar nuestras publicaciones en el portal del CENAPRED para conocer con mayor detalle estos fenómenos y sobre todo cómo nos podemos preparar para salir bien librados si en alguna ocasión llega a ocurrir uno de estos fenómenos.
Nuestra tarea es trabajar en pro de la prevención y la mitigación de riesgos. Les invito muy enfáticamente siempre a recurrir a fuentes oficiales de este tipo de información. Muchas gracias.